tardes, soy Jovina Canchano. Bienvenidos a Cámara Acción. Espero que a partir de este momento, juntos disfrutemos de lo mejor del cine. Frankenstein es la obra de la escritora Mary Shelley, publicada en 1818 y llevada al cine desde 1910. La adaptación más recordada es la de 1931, dirigida por James Whale y protagonizada por Boris Karloff. De esta cinta se desprendieron 3 secuelas: La novia de Frankenstein de 1935, La maldición de Frankenstein de 1957 y El joven Frankenstein de 1974. Esta historia cuenta cómo el Dr. Victor Frankenstein logra darle vida a una criatura que lleva su mismo nombre. Frankenstein se convirtió en un mito popular y alcanzó su máxima expresión en el séptimo arte, consolidándose como uno de los clásicos de terror más importantes de todos los tiempos. Here we are. Look, it's still here. Climb up and cut the rope. No. Go on, it can't hurt you. Here's a knife. Frankenstein, o el moderno Prometeo, es la obra de la escritora Mary Shelley, quien se caracterizó por tener una vida llena de desgracias. Perdió a su madre, su hermana se suicidó, murieron 4 de sus 5 pequeños hijos y quedó viuda. Mary Shelley formaba parte de una familia burguesa, pero llegó a vivir casi en la indigencia. Frankenstein se publicó en 1818 y plantea temas como la moral científica, la creación, la destrucción de la vida y la audacia de la humanidad en su relación con Dios. La novela cuenta la historia del joven suizo Victor Frankenstein, un estudiante de medicina de Ingolstadt, obsesionado por conocer los secretos del cielo y la tierra. En su afán por desentrañar la misteriosa alma del hombre, Victor crea un cuerpo a partir de la unión de distintas partes de cadáveres humanos. El experimento concluye con éxito cuando Frankenstein, rodeado de sus instrumentos, infunde una chispa de vida al monstruoso cuerpo. En ese momento comprende el horror que ha creado, lo rechaza y huye de su laboratorio. Al volver a él, el monstruo ha desaparecido y cree que todo ha concluido, pero la sombra de su pecado lo persigue. La criatura, al escapar del laboratorio, siente el rechazo de la humanidad y se despiertan en él sentimientos de odio y venganza. Victor Frankenstein decide regresar a su hogar en Ginebra tras el misterioso asesinato de su pequeño hermano William, para estar con su familia y su novia Elizabeth. Durante su estadía descubre que la criatura es la culpable del crimen. Victor emprende un viaje hacia la montaña cerca de Mont Blanc para recuperar su ánimo decaído. Pero allí se encuentra con el monstruo, quien le cuenta cómo aprendió a hablar escuchando secretamente a una familia y cómo lo rechazaron al descubrir su aspecto físico. La criatura le promete a Victor dejarlo en paz si le crea una compañera y éste accede a la petición y se muda a una isla de Escocia donde establece un nuevo laboratorio. Su objetivo es volver a experimentar, pero sus remordimientos son tan fuertes que decide destruir la segunda criatura, despertando el deseo de venganza del monstruo, quien termina asesinando al mejor amigo de Victor y a su prometida Elizabeth. Finalmente, Victor toma la decisión de terminar con la criatura y la persigue hasta los confines del mundo, pero muere en un barco que lo recoge entre los hielos del Ártico. Poco tiempo después del fallecimiento de Victor, el navío es abordado por el monstruo, quien termina de contar la historia y pone fin a su miserable existencia. Frankenstein no solamente es un clásico del cine, es un clásico de la literatura. Entonces, de entrada, está la fascinación de un personaje que ha derivado, entrecomillado, en un personaje de terror. En realidad, Frankenstein no es un personaje de terror, es uno de los personajes
más enternecedores que ustedes se pueden imaginar, porque es una creación humana que nace deforme y que busca el cariño y el reconocimiento de la gente. Sin embargo, lo que recibe es agresión a agresiones, lo expulsan básicamente de la humanidad, y cosa que Frankenstein no supera finalmente. Las lecturas de Frankenstein de Shelley son muchas, yo me quedo con esa. Lo que aportó el cine a Frankenstein solamente fue en esta era, o en estos tiempos, en esos años, fue que se masificó, que se volvió completamente popular. Pasó de un personaje literario limitado a un público muy específico, pasó a un público completamente masivo. La película por sí misma tiene sus propias características que yo considero no son tan relevantes como lo es la historia misma, que sigue siendo la historia clásica de la novela. Desde 1910 se han realizado una variedad de adaptaciones para el cine. La primera fue en la época del cine mudo y su duración fue de 15 minutos, dirigida por J. Shirley Dowley, para la productora de Thomas Alva Edison. En esta versión, el monstruo es creado en un caldero hirviendo, a diferencia de las otras adaptaciones que se realizaron de esta obra. Esta película se había dado por perdida hasta 1997, cuando se dio a conocer una copia que conservaba un coleccionista desde los años 50. En 1931, James Whale dirigiría la cinta Frankenstein, protagonizada por Boris Karloff, considerada la mejor realización de esta novela y una obra maestra del cine de terror. One of the most perfect specimens of the human brain that has ever come to my attention at the university. And here the abnormal brain. Pese a su éxito comercial, fue duramente criticada por distorsionar el original, y algunos creen que James Whale se inspiró en el gabinete del Dr. Caligari para su film, que marcó una pauta en cuanto a caracterización de personajes terroríficos. Además, fue la primera vez que en el cine americano se introdujo el inmenso valor de la iluminación, el juego de luces y las sombras en las producciones dirigidas a un público que buscaba el miedo y el terror. Frankenstein convirtió a Boris Karloff en el personaje terrorífico por excelencia, opacando a figuras como Bela Lugosi. Una de las escenas más célebres de esta cinta es la de Frankenstein en el lago con las flores y la niña. Who are you? I'm Maria. Will you play with me? Primero, pues la actuación de Boris Karloff, que es un clásico impresionante del cine de terror. Y luego, por los aportes tecnológicos que se hicieron para pues, las escenas en que el monstruo cobra vida. Y luego el debate interesante que se creó a través de otra película que se llama Dioses y Monstruos, que narra la vida del director de Frankenstein en su vejez. Entonces son como unas películas conectan a otras, y Frankenstein es un excelente punto de partida para, no solo para ver más cine de terror excelente que se hizo en esa época, sino para conectarla con otras películas que se dan en la actualidad que son igual de interesantes. Una película pues capital, ¿no? Porque es que yo creo que cambió la línea de terror un poco aspaventero quizá, un poco así tenebrista que había antes, ¿no? En el cine mudo, con el expresionismo en alemán, con Nosferatu, incluso pues con Drácula, ¿no? De Bela Lugosi, que por cierto Lugosi iba a hacer de Frankenstein, del monstruo de Frankenstein, pero lo rechazó porque decía que no quería pues ver su talento interpretativo sepultado bajo kilos de maquillaje, ¿no? O sea, lo cual le dio a Boris Karloff pues la oportunidad de su vida, ¿no? Entonces yo creo que Frankenstein, claro, es que está dirigida por James Whale, que es un poeta del cine maravilloso, como demostró sobre todo en la siguiente película, la novela de Frankenstein, ¿no? Y en fin, es que contiene secuencias inolvidables, ¿no? Y tratadas con una delicadeza y con una belleza increíble, ¿no? Pues la secuencia famosa de cuando está tirando flores al agua y luego tira a la niña, el
gesto que pone, pues cuando encuentra pues, al ciego también en la cabaña. Es una belleza, es una poesía, no sé quién dijo, me parece que, bueno, pues Jess Franco, que también tiene muchísima sabiduría en este tema, ¿no? Que esa película podía haberla filmado perfectamente John Ford, ¿no? Porque es una calidad que traspasa géneros y traspasa épocas, ¿no? Porque la ves ahora y te sigue fascinando. La verdad es que es un clásico imbatible. Esta producción dio origen a 3 secuelas. La novia de Frankenstein, de 1935, nuevamente dirigida por James Whale, protagonizada por Boris Karloff y Elsa Lanchester. Luego se realizaría La maldición de Frankenstein, en 1957, dirigida por Terence Fisher, y el personaje del monstruo era interpretado por Christopher Lee. La compañía productora inglesa Hammer retomó el mito de Frankenstein para filmar 5 películas dirigidas por Terence Fisher entre 1957 y 1969. En 1974 se filma El joven Frankenstein, una comedia dirigida por Mel Brooks y protagonizada por Gene Wilder, Peter Boyle, Terry Garr y Gene Hackman. El guión fue escrito por Mel Brooks y Gene Wilder. En 1994, el actor y director Kenneth Branagh presentó Frankenstein de Mary Shelley, la cual protagonizó junto a Helena Bonham Carter y Robert De Niro. No cabe duda que Frankenstein encontró en el séptimo arte su máxima expresión y se convirtió en un mito popular. El cine le dio nombre a este personaje que originalmente en la novela es llamado la criatura o el monstruo. Hoy en día, Frankenstein es considerado uno de los clásicos del género de terror más importantes de todos los tiempos. No. You stay. We belong dead.